Nacho y Benito pueden llevar ahora una vida autónoma. Comparten piso gracias a un proyecto de Prediv, la plataforma de personas con discapacidad física. En esta vivienda, que está adaptada a ellos, aprenden a realizar tareas de forma independiente. Se entrenan para cuando finalice la experiencia poder seguir haciendo eso, vivir tomando sus propias decisiones. Hola, ¿qué tal? Hoy en el programa vamos a charlar con ellos, con Nacho y con Benito, también con el presidente de Prediv, que ha puesto en marcha esta iniciativa con un asistente personal también, que es clave además en el desarrollo de todo este programa. Será luego en el tiempo del análisis. Y hoy además nos vamos a acercar hasta Turégano, en Segovia. Allí sus vecinos no pueden consumir el agua del grifo. ¿Y todo por qué? Pues porque el acuífero del que se surten está contaminado por aguas fecales. Un problema del que hoy nos hacemos aquí en Está Pasando. Y hoy también, Día del Consumidor. Con la inflación disparada, bueno, pues se pueden imaginar, las reivindicaciones de las asociaciones de consumidores llaman la atención sobre eso, sobre cómo han subido los precios y lo que está impactando esto en las economías familiares. Luego hablaremos con la delegada de la OCU en Castilla y León. Y también nos vamos a ir hasta Bruselas, porque allí hoy el presidente de la Junta de Castilla y León participa en el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea. La sesión va a estar centrada esta vez en el debate sobre la lucha contra la violencia de género. Todo esto y más. Aquí comienza Está Pasando. La actualidad de este miércoles pasa por la reforma de las pensiones. El ministro Escrivá va a presentarla en la Comisión del Pacto de Toledo y espera poder hacerlo ya con el respaldo de UGT y Comisiones Obreras. Eduardo. De hecho, Pilar, esta mañana los sindicatos ratifican la propuesta del Gobierno para la reforma de las pensiones. Las direcciones de Comisiones Obreras y de UGT están reunidas a esta hora para terminar de darle el visto bueno definitivo. Quien ya lo ha hecho, además de los socios de Gobierno, es la Comisión Europea. Esta tarde, a partir de las 4, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, comparecerá en el Congreso, en la Comisión del Pacto de Toledo, para explicar la reforma a los grupos parlamentarios. Y mañana jueves, el Gobierno podría aprobarla en un Consejo de Ministros extraordinario. Con quien no va a contar el Gobierno es ni con la COE, la patronal, ni con el Partido Popular. A unos y otros aludían esta mañana los ministros de Hacienda y de Seguridad Social. Ahora, cuando la reforma de pensiones a Bruselas les suena bien, ustedes siguen diciendo que es insostenible, cuando los técnicos de Bruselas están dando el visto bueno a la reforma de pensiones, porque ustedes viven del enfrentamiento. En este momento el coste laboral total en España medio es de 25,4 euros. La reforma que estamos planteando supone pasar de 25,4 en los primeros años a 25,5 y al final, en el año 2050, a 25,8. Es una unidad de 37 céntimos. Eso pasaba en el pleno del Congreso, en una sesión, la de esta mañana, en la que no ha estado ni Pedro Sánchez, que está con su homólogo portugués en una cumbre bilateral en Lanzarote, ni casi ningún ministro, pero que ha enfrentado al Gobierno y a la oposición en varios temas, como por ejemplo la inflación y el precio de los alimentos, que subió el mes pasado casi un 17% respecto a febrero del año anterior. Ministra, no hay ciclista que sea capaz de subir y culminar el Tourmalet y a continuación le diga, una vez que está ahí ya exhausto, que ahora tiene que volver a subir los lagos de Covadonga. Eso es lo que usted está haciendo, señora ministra, usted y su Gobierno, a los españoles, que están ya exhaustos de esta escalada de precios que va subiendo inflación sobre la inflación de la etapa anterior. Estamos hablando de una inflación del 6%, por supuesto es muy elevada, por supuesto es el principal problema que tenemos en la economía europea. No se trata de una cuestión que haya que abordar solamente desde el Gobierno, tiene que haber también una colaboración y una responsabilidad del sector privado. Y este miércoles el presidente de la Junta de Castilla y León interviene en el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Es un órgano consultivo de la Unión en el que representantes locales y regionales de los países miembros opinan sobre las leyes europeas que afectan a sus territorios. Allí estará Alfonso Fernández Mañueco. Nos vamos en directo hasta Bruselas. Antonio Renedo, muy buenos días. ¿Qué agenda tiene por delante el presidente?
Hola Eduardo, muy buenos días. Desde el edificio Berlemont, la sede de la Comisión Europea. Aquí, a partir de las 3 de la tarde, el presidente de la Junta de Castilla y León se reúne con el vicepresidente de la Comisión Europea para la promoción de vida europeo, Margaritis Esquinas. Después de esta reunión, a las 6:30 de la tarde, Alfonso Fernández Mañueco participará en el pleno del Comité de las Regiones en el debate sobre violencia de género. El responsable del Ejecutivo Regional finalizará su agenda mañana, manteniendo un encuentro con responsables de la empresa segoviana Ontex, dedicada a productos de higiene femenina. Por cierto, Antonio, con motivo de esta visita del presidente de la Junta al Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, esta tarde a las 2:30 el informativo de esta casa se emite en directo desde allí, desde la capital belga. Sí, Eduardo, a las 2:30 de la tarde, desde este escenario, realizaremos la primera edición de nuestros informativos con las noticias de última hora de una jornada en la que Castilla y León vuelve a ser protagonista en Europa. Estará con nosotros, además, en directo el presidente de la Junta y nos dará todos los detalles del contenido de esas reuniones de las que les hablábamos. Atentos, la siguiente edición del informativo, 2:30 en directo desde Bruselas. Antonio, gracias y buenos días. Hasta luego. Y desde ayer por la tarde están sin agua potable en Turégano, un pueblo segoviano de unos 500 habitantes. La red de suministro tiene niveles de bacterias fecales superiores a los permitidos, así que el ayuntamiento informa en un bando de que el agua no es apta para el consumo y reparte botellas entre los vecinos. Alberto Guerrero, buenos días, mientras toma otras medidas. Así es, y nos hemos acercado hasta aquí, estamos en la Plaza de España de la localidad segoviana de Turégano para conocer más detalles de ese problema que ha habido con el agua y que conocíamos tras la publicación de un bando por parte de Alcaldía recomendando que no se bebiera el agua del suministro, del grifo de cada casa. Estamos con el alcalde de Turégano, con Juan Montes. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál ha sido el problema? De momento pequeño porque lo habéis detectado a tiempo y estáis en proceso de solución. Sí, ayer nos llegó la analítica última que se había hecho y al ver que había un positivo en colis, pues, y ver que eso es una opción que no puede ser apta para consumo, pues tomamos la decisión de poner un bando rápidamente e intentar arreglarlo cuanto antes, mientras tanto pues dar agua a la gente. La solución inmediata, lo estamos viendo aquí, un camión para ese reparto de agua, reparto que hoy en concreto se está recogiendo aquí, pero ayer sí hicisteis un reparto por los domicilios. Sí, ayer hicimos un reparto casa por casa, más que nada para que la gente se enterara, pues acaso había gente que no se había enterado, se enterara del problema. Y se hará aquí todos los días hasta que esto termine. Yo creo que en teoría podíamos tenerlo para mañana, pero no va a poder ser porque se requiere una contraanalítica y habrá que esperar a que vengan los resultados. Cuando ocurre algo así, la alarma se extiende, todos nos preocupamos muchos, pero conviene aclarar que recomendáis que no se beba ese agua, pero el agua del grifo en Turégano se puede utilizar para limpieza, se puede utilizar incluso para cocinar. Sí, la verdad es que calentándola la bacteria se muere, o sea que no hay ningún problema. Lo que no se puede usar es para beber. Para beber habría que hervirla antes. Las demás formas para lavar y todo el tema doméstico sí que se puede usar. No obstante, a pesar de estar esperando ese contraanálisis que vuelva a poner en circulación el agua cuando alcance las condiciones adecuadas, vosotros estáis tomando una medida que es utilizar el agua de pozo. Para eso ya estáis preparando, ¿verdad? Sí, estamos ahora limpiando los depósitos del agua para que no haya ninguna mezcla con el agua que se está usando, porque ahora mismo estamos usando todo el agua de un manantial que tenemos y a partir de ahora pues vamos a dejar de usar ese agua hasta ver cuál es de dónde ha venido el problema y vamos a empezar a dar los sondeos que normalmente los damos siempre a partir de mayo porque no nos da con el agua que viene del manantial y entonces damos los sondeos y dejamos de usar ese agua. Lo que pasa es que como tenemos que esperar otra vez al contraanálisis del nuevo agua, pues el problema que vamos a tener igual al final se nos aleja hasta después del fin de semana. Para los vecinos que nos hayan enterado, que seguramente todos ya estarán informados, este punto frente al ayuntamiento de recogida, no sé si tenéis una cantidad de agua por familia, por domicilio, ¿cómo estáis estableciendo el reparto? Pues como pensábamos que mañana lo íbamos a poder reabrir al suministro, no habíamos barajado cuánto dar. En teoría tenemos que dar 1,5 litros por habitante y día, pero seguramente mañana daremos más para no tener que estar todos los días dando agua. Alcalde, ¿de dónde puede venir una contaminación así? Cuando se hacen controles continuamente y de repente aparece este problema, ¿de dónde hay cierta sospecha que pueda venir? Pues no lo sé, como el agua busca sus regueros y puede venir de cualquier sitio, sabemos que creemos que el acuífero se ha contaminado
y pues claro, tiene que ser de ganado, de personas, pues del acuífero para arriba. No sabemos cómo habrá podido ser o si es que ha sido así, pero ahora lo tendremos que investigar y ver a ver exactamente dónde está el problema. ¿Investigación que se inicia desde el ayuntamiento? ¿Hay algún servicio de apoyo desde la delegación territorial? Nosotros haremos ahora la analítica directamente en el acuífero y veremos si es allí el problema, pues tendremos que denunciarlo, me imagino, a las autoridades que sean competentes. Me imagino que será Medio Ambiente a través de la Junta y será Seprona quien investigue, pero ahí yo no lo sé, no sé qué habrá que hacer. En una situación como esta, decimos, se ha detectado a tiempo, pero siempre es bueno que aprovechemos este momento para dar tranquilidad a los vecinos, que supongo que alguno se habrá asustado al leer ayer el bando, ¿no? Sí, yo lo primero también que hice es llamar a la médica de cabecera a ver si había habido algún problema de diarreas o vómitos o dolores de tripa, que son en teoría lo que produce esta bacteria, y me dijo que hasta el momento no había habido ningún caso, ni dice, pues sí que me parece raro porque no he visto, vamos, no se ha dado ningún caso, así que la gente tampoco se alerte porque los parámetros han sido mínimos, entonces tampoco es mucho la alerta, pero sí eso, que no beban para que no pase nada. Pues muchísimas gracias, alcalde. Aquí estamos siguiendo los detalles de esto que ha ocurrido en Turuegano con el agua, que esperamos, como nos decía ahora mismo Juan Montes, que se solucione en breve. Entre tanto, este punto de reparto de agua mineral frente al ayuntamiento aquí en la Plaza de España de Turuegano. Una faena, pero afortunadamente lo han pillado a tiempo. Gracias, Alberto, y buenos días. Y seguro que ustedes han escuchado o visto algo estos días. Parecían unas patatas más del montón, pero en realidad eran 2 granadas de mano, posiblemente de la Primera Guerra Mundial. Provenían de Francia y fueron localizadas en un almacén de patatas de Íscar, en Valladolid, y la Guardia Civil se las llevó para destruirlas de forma controlada. No es ninguna broma, porque estaban activas y podían haber explotado. Vicente Gago Carnero es cabo primero de la Guardia Civil y especialista TEDx. Vicente, gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, por su estado las granadas podían pasar desapercibidas, pero ustedes alertan de su peligrosidad en caso de manipulación, porque podían haber explotado. Efectivamente, las granadas, a pesar de que tenían más de 100 años, están totalmente activas. El explosivo que llevan dentro está inalterable. Entonces, ante cualquier golpe, fricción, tal, pueden explosionar. El envío procedía de Francia. ¿Cómo es posible que en ese traslado, ese transporte, no se detectase antes que entre las patatas había 2 artefactos potencialmente explosivos? Pues es muy sencillo, porque estaban tan sumamente corroídas que simulaban ser unas patatas. Aparte, el tamaño es muy parecido y, como se puede ver en la fotografía, simulaban perfectamente. Lo único que les ha llamado la atención fue que pesaban más de lo habitual, más que una patata normal. Entonces, bastante más. Y por eso ha sido el darse cuenta de que no eran unas patatas. Desde luego daban el pego, salvo por lo que comenta, por el peso. De vez en cuando aparece este tipo de artefactos en terrenos, en jardines. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con uno en nuestro terreno? ¿Y cómo procede la Guardia Civil en un caso de estos? Ante cualquier aparición de una granada, de un proyectil, de cualquier objeto que se le pueda parecer, lo que sí hay que extremar todas las precauciones. Hemos tenido casos que las han cogido, las han llevado al cuartel más próximo y tal. No se debe de hacer en ningún caso esto. Hay que dejarla donde ha aparecido, a ser posible, llamar al puesto más cercano de la Guardia Civil. Ellos ya se encargan de ir a la zona, visualizar y avisarnos a nosotros. Entonces, una vez que nosotros vamos, ya valoramos si eso está cargado o no está cargado y ya procedemos en consecuencia. Pues nos quedamos con ese mensaje, lo mejor no hacer nada, porque aunque tengan más de 100 años pueden explotar. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Un saludo. Y hoy el juicio por la muerte de 6 mineros en el Pozo Emilio del Valle, en León, por el escape de gas Grisú en 2013, comienza una nueva ronda de declaraciones con los peritos de diferentes organismos. Lo hacen en calidad de testigos y tendrán que dar su visión de por qué se produjo el accidente. Nos vamos en directo hasta León. Javier Revuelta, buenos días. ¿Qué están contando los primeros en declarar?
Buenos días, Edu. Han empezado a hablar los peritos. El primero en hacerlo ha sido Juan José Vidal Lombas, actuario de Minas del Pozo Emilia, quien ha dicho que nunca se va a saber lo que pasó en esa mina y que va a ser imposible de dictaminar. Sobre los trabajos de actuación, en el proyecto tipo no se establecía que podían trabajar por una planta inferior a la 875, pero sí lo hacía un informe de ventilación y los peritos entendían que al hacerlo en ese informe de ventilación se podía llegar a trabajar hasta en una planta inferior a la que se hizo y donde se produjo el accidente. Y sobre los niveles de Grisu, Lombas ha establecido que aunque los niveles se detectaran por encima del 5%, eso no era lo suficientemente grave para publicarlo, para decir que se produjera un parón de las actividades, cuando normalmente cuando superan ese 1,5% los trabajos se interrumpían los días posteriores, con lo cual es muy importante la labor que pueden hacer los peritos, ya que los aspectos técnicos que puedan recoger nos darán una visión general de lo que pudo pasar y esclarecerán los hechos sobre si lo que pasó en el Pozo Emilia fue un accidente, un incidente catastrófico o si la empresa minera tuvo algo de culpa. Por eso cobra más interés esta nueva ronda de declaraciones. Gracias, Javi, en directo desde León. Buenos días. Y un último apunte que nos llega también de la provincia de León, del Bierzo. Hoy es la tercera jornada de huelga de los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras. Esta mañana comparece el comité de huelga para hacer balance de la movilización, pero los trabajadores ya han montado este pequeño campamento junto a la sede de la empresa adjudicataria. Protestan por la que consideran una postura intransigente de la compañía respecto a la firma de un nuevo convenio. Pues hay más actualidad de este miércoles que recuperaremos en la recta final del programa, porque ahora, Pilar, vamos ya con el análisis de ese proyecto de vivienda, ese proyecto piloto para que personas con discapacidad puedan entrenarse en esto ya de vivir por su cuenta. Sí, Eduardo, hoy vamos a proponer a nuestros telespectadores adentrarnos en la vida de las personas con discapacidad. Queremos que conozcan cómo con los apoyos necesarios estas personas pueden llevar una vida autónoma. Vamos a ver dos casos, enseguida les presento a Nacho y a Benito, que comparten piso. Es un proyecto para aprender a emanciparse, proyecto que ha puesto en marcha PREDIF, la plataforma estatal de personas con discapacidad física de Castilla y León, y un proyecto en el que también es clave la figura del asistente personal, un servicio cada vez más demandado y del que también vamos a hablar hoy en el programa. Vamos a saludar ya a Francisco Sardón, que es el presidente de PREDIF Castilla y León. Francisco, gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, ¿qué tal? También les voy a saludar pues en parte a los protagonistas de este análisis, a Nacho Fadrique y a Benito Hernández, que participan en este programa piloto y que de momento creo que estáis encantados. Sí, de momento estamos muy bien. ¿Es buena la experiencia? Por supuesto que sí. Muy bien, pues ahora analizamos y profundizamos más en ella, y también está con nosotros Janis Salcedo, que es asistente personal. Janis, gracias por estar también hoy aquí, que nos vas a contar tu experiencia. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar primero hablando del asistente personal, una ayuda que es fundamental para que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo una vida lo más independiente posible. Un servicio que crece tanto en usuarios como en profesionales formados para poder ejercer. Eduardo. Es una prestación recogida en la Ley de Autonomía Personal y Dependencia y permite que las personas puedan llevar una vida de forma autónoma y activa en su entorno físico y social habitual. Esto es posible mediante la figura del asistente personal, una persona que hace o ayuda a hacer las tareas cotidianas que el beneficiario no puede o le cuesta un poco más. Cada año crece, como decías, Pilar, en usuarios y en profesionales formados para prestar ese servicio. Solamente el año pasado, en 2022, 2.018 personas se beneficiaron de esta prestación. Fue un 32% más que en 2021 y nos convirtió a Castilla y León en la segunda comunidad de número de usuarios, por detrás solo de País Vasco. Casi la mitad de esas personas recibió el servicio por primera vez. Además, la cifra de servicios prestados aumentó un 24% y el número de horas se tradujo en 22.404 horas de asistencia personal. Esto sobre los beneficiarios, pero esta prestación también genera, como decíamos, empleo. En 2022 se contrató a 70 asistentes personales y continuó la formación presencial, online y también en el medio rural de 164 personas para mejorar su inserción laboral, que pasaron a engrosar la bolsa de empleo de PREDIF, que gestiona el servicio y que ya cuenta con 748 profesionales.
Bueno, pues ahí están las cifras y mi primera pregunta es para Francisco. Me imagino que es una buena noticia el hecho de que cada vez el servicio de asistente personal sea más demandado, porque supongo que eso significa que cada vez también es más conocido, ¿no? Así es muy importante que vayamos creciendo en número de personas que reciben este apoyo y en número de personas que están interesadas en trabajar como asistentes personales. Es importante porque es indicativo de que vamos en la buena dirección en las políticas sociales, en una dirección que significa dar la posibilidad a las personas con discapacidad de tener su propio proyecto de vida, de poder realizarlo, de que con los apoyos necesarios, en este caso de la asistencia personal, pero también de la accesibilidad universal, las personas con discapacidad pueden vivir de forma independiente, pueden contribuir, pueden participar y, en definitiva, pues formar parte de un modelo inclusivo de sociedad que es el que siempre demandamos. Francisco, el primer obstáculo, la primera barrera es precisamente el desconocimiento o el miedo a, no sé, a lo desconocido, a qué pueda ser eso de tener un asistente personal. Bueno, efectivamente, al final un asistente personal va a ayudar a la persona dependiente, pues a veces en aspectos íntimos de la propia persona. Entonces, bueno, pues para ello necesitas un adiestramiento, un entrenamiento, probarlo, para que tú también compruebes si efectivamente este apoyo se adecúa a tus necesidades o no, ¿no? Por eso, bueno, pues a veces hasta que no conoces toda la dimensión, todo el potencial, cómo te puede ayudar un asistente personal a desarrollar tu proyecto de vida, en definitiva, a poder llevar tu día a día de una forma más autónoma, sin depender de terceras personas, pues no tienes claro si esto puede ser bueno para ti. Y entonces, como todo, hay que probarlo. Claro, estamos hablando de la figura del asistente personal, pero quizá, Francisco, hay que definir qué es un asistente personal y qué no es un asistente personal. Cuando tenéis que explicarle a alguien cuál es la figura, qué tareas, qué requisitos tiene que tener un asistente personal, ¿qué les explicáis? ¿Cuáles serían? Bueno, dentro del catálogo hay diferentes figuras que pueden parecer similares. De hecho, son similares, ¿no? Como puede ser pues, el atención a domicilio, un cuidador y lo que es un asistente personal. Para mi punto de vista, ¿cuál es la diferencia, no? Pues al final el asistente personal es una persona que va a ayudar a otra persona a hacer todo aquello que él no puede hacer por sí mismo y ayudarla a desarrollar un proyecto de vida autónomo. Se trata de potenciar, facilitar a una persona que quiere vivir de forma independiente, que tiene un proyecto de vida que él mismo ha diseñado y que quiere tomar las riendas de su vida y que simplemente necesita una persona que le apoye en ese sentido. No es un apoyo en el concepto social, no es un apoyo, no es una figura sanitaria, no es una figura domiciliaria. Eso no significa que el asistente personal pueda ayudar a la persona, como ahora veremos, dentro y fuera del domicilio, pero desde luego es una figura que lo que pretende es facilitar a las personas dependientes a desarrollar su proyecto de vida. Me imagino que para ejercer como asistente personal tiene que tener una formación, ¿no? Efectivamente, nosotros dentro del marco de CERMI estatal, donde están representadas todas las federaciones, tanto la discapacidad física, sensorial como intelectual, ya hemos generado un formato de formación y unos contenidos sociales que están basados en los principios de la filosofía de vida independiente, que es este manual que dura 50 horas el curso de formación, pues es el que estamos empleando todas las entidades sociales para formar a nuestros asistentes personales. Pero esta formación no solo se limita a esas 50 horas. La formación más importante en la asistencia personal es la formación que le da el propio usuario, ¿no? Porque al final aquí no se trata de atender a las personas o de ayudar a las personas en función de su discapacidad, sino en función de su casuística particular, ¿no? Dos personas en silla de ruedas, no por el hecho de estar en silla de ruedas tenemos las mismas necesidades ni tenemos los mismos gustos, con lo cual el asistente personal se tiene que adaptar a la persona y es la persona el que también va a formar a su propio asistente personal. Claro, que cada caso es bueno, pues particular y entonces ahí tiene que haber una adaptación entre unos y otros. Claro, te preguntaba, Francisco, por eso, que si se requiere una formación específica y de actitud, de cómo eres, de cómo es la persona, el asistente personal. No sé, siempre cuando uno trabaja con personas, pues tiene que tener ciertas ¿no? pues características. También
también requiere, me imagino, la figura del asistente personal, pues ciertas características sociales, ciertas habilidades sociales, ¿no? Así es, bueno, al final la empatía, cierta sensibilidad con el hecho de tratar con personas, pues es algo que facilita el poder trabajar como asistente personal, ¿no? Pero sobre todo nosotros lo que le enseñamos al asistente personal es que tiene que trabajar y respetar las decisiones que toma la propia persona, ¿vale? Que ahí es donde el asistente personal pues no debe de intervenir, ¿no? Porque el respeto a la toma de decisiones es fundamental en la filosofía de vida independiente y en la asistencia personal, y teniendo claro eso y lógicamente con ciertas habilidades empáticas con la persona, pues perfectamente puedes trabajar como asistente personal. Bueno, pues les vamos a preguntar a Benito y a Nacho. Ahora creo que en esa vivienda compartida contáis con un asistente personal. Benito, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué es lo que destacarías de tener pues, un asistente personal? Luego hablamos de la vivienda. Una experiencia totalmente satisfactoria. Está siempre pendiente de nosotros. Cualquier necesidad que tengamos la cubre perfectamente y no tenemos ningún tipo de queja, y más estando en nuestra situación. Nacho, ¿tienes la misma opinión que Benito? Sí, prácticamente es lo mismo. Nos ayuda a lo que es la vida cotidiana, y cuando queremos, por ejemplo, pues salir de casa, pues a comprar o a algún acto que tengamos para llevarnos, o a cualquier tipo, o simplemente ir al cine. Antes de participar en este programa de vivienda compartida, ¿ya habíais tenido asistente personal o no? Yo sí que había tenido asistentes personales pues para ayudarme a ir a hacer rehabilitación o a llevarme a cualquier cosa un tipo de ocio que me llevara, pero esto es una nueva forma, una nueva vida para mí, de tomar decisiones y de poder pues, tener la independencia que tengo ahora. Benito, en tu caso. No había tenido asistente personal hasta ahora y la verdad es que es una liberación completa para las necesidades que tengo. Claro, quizá te permite realizar muchas más actividades que antes a lo mejor ni te planteabas, Benito. Me planteaba salir a cosas tan cotidianas como salir a comprar, sí. Cualquier reparación que hubiese que hacer en casa o cualquier necesidad que tuviese en casa. ¿Al principio teníais algún recelo en contar con un asistente personal? Porque, bueno, pues al final es una persona que tiene que entrar en tu vida y, claro, pues claro, al principio pues tiene que haber una sintonía, una armonía, y claro, no todo el mundo tenemos esa sintonía o esa armonía, pero, claro, no sé cómo enfrentasteis un poco la situación y esa decisión de contar con un asistente personal. Vas con un poco de respeto, vas con un poco de a ver cómo te llevas bien con él, pero es un poco, pues, tienes que darte la intimidad y de los dos, pero poco a poco, pues vas salvando todos esos baches, que es muy importante, porque tener confianza en él, en pedirle pues cualquier tipo de ayuda. Claro. Benito, ¿y tenéis algún periodo de no sé, al principio, pues de adaptación? ¿Cómo abordáis? Oye, pues a mí me gusta hacer esto así, o me gusta hacerlo de otra manera, o quiero mi espacio, o no sé, ¿cómo lo planteáis? Cuando conoces al asistente personal, le comentas las necesidades que tienes y le comentas dónde necesitas la ayuda, y entonces el asistente personal ya obra en consecuencia. Así que simplemente eso luego ya es ir desarrollando la vida diaria. Claro, luego es como en todo tipo de relaciones laborales, de amigos, de pareja, ¿no? De ir limando también pues, asperezas si surgieran. Le puedes comentar lo que a ti te viene bien, pero también él te puede pedir, te puede decir algún otro tipo de cómo hacer las cosas, te puede dar ideas, que no solo es mandar directamente lo que tú quieres, porque a lo mejor ellos te pueden ayudar más. Eso es, que siempre, ¿verdad?, las propuestas... Es una decisión pues entre los dos, son ayudas entre los dos, y con el tiempo pues lo vas haciendo mucho mejor. O sea que vosotros en vuestro caso recomendaríais pues a otras personas que puedan estar viendo bueno, pues la ayuda de un asistente personal, ¿no?, para esa vida independiente. Por supuesto. Por supuesto. Pues le vamos a preguntar a Janis, bueno, pues
¿Cómo conoció esto de ser asistente personal y bueno, pues qué motivaciones le llevaron a formarse para ser asistente personal? Bueno, dentro del ámbito de la persona con discapacidad física y orgánica existen diferentes tipos de factores que me gustan, y dentro de ellos Predic facilita la asistencia personal y donde tenemos el nivel de preparación para luego así trabajar con ellos e ingresar en la bolsa de trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva siendo asistente personal? Desde que inició la segunda jornada del proyecto. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia ha sido de modo de asistencia personal profesional dentro del apoyo. En este caso tomamos en cuenta siempre las necesidades del usuario, que en este caso ellos son los que plantean cuál es el apoyo que necesitan del asistente personal. Janis, ¿tú conocías esto del asistente personal antes de dedicarte a ello o de querer dedicarte a ello? Sí, porque estudié una área de la salud y que va referente a ello. Janis, ¿y qué te aporta este trabajo a nivel profesional e incluso a nivel personal? Tener un poquitico más ¿cómo diría? Mucha más empatía, sí. Tener mucho más inclusión, sí. Y bueno. Sí, de ponernos quizá también más en la piel de otras personas, que también tiene eso muchos beneficios. Y de tomar también que es una relación tanto laboral y una relación de confianza que también influye mucho allí. Janis, ¿y crees que es suficientemente conocido esta figura del asistente personal, que puede ser ahí un nicho de trabajo para personas que quieran dedicarse a la atención a los demás y que a lo mejor no saben que existe esta figura? ¿Es lo suficientemente conocido este trabajo? Sí, actualmente ya, porque la empresa Predic ya ha formado diferentes tipos de personas profesionales, en este caso en asistencia personal. Bueno, pues la figura del asistente personal está integrada también en el proyecto de viviendas de entrenamiento y le hemos pedido a nuestro compañero Eduardo pues que nos adelante en qué consiste ese proyecto de viviendas que ha puesto en marcha Predic. Eduardo. Pues Pilar, es otra iniciativa que va un poco en esa línea, la de que personas con discapacidad y dependientes puedan vivir con autonomía en su propia casa. Se llama Viviendas de Transición hacia la Vida Autónoma y Predic la desarrolla aquí en Castilla y León con fondos europeos desde el año pasado. Ahora cuenta con dos nuevos participantes, ya los conocen, son Nacho y Benito. Los dos tienen una discapacidad física y comparten vivienda en este proyecto piloto en Valladolid. Y para las tareas cotidianas que no pueden realizar por su situación, pues cuentan con la ayuda de un asistente personal, Janis en este caso, que les ayuda a levantarse, a irse a la cama, a asearse y vestirse o a hacer la compra. Están probando a ver qué tal, porque el objetivo es ese, salir del entorno familiar y aprender a desenvolverse para ser independientes y dar el paso a la emancipación definitiva y a su plena integración. El proyecto acaba en septiembre, aunque si hay más financiación continuará, porque ahora lo más parecido que existe son los pisos tutelados para personas con discapacidad o enfermedad mental que cuentan con supervisión profesional. Y esta otra experiencia también está cumpliendo con creces las expectativas. Bueno, pues es un proyecto que ha puesto en marcha, como les estamos contando a lo largo de todo este programa, Predic. Supongo, Francisco, que veíais que hay una necesidad de que las personas con discapacidad puedan poner en marcha sus propios proyectos de vida, pero claro, ahí hay muchos factores que están en contra. Por ejemplo, uno de ellos, que no haya viviendas adaptadas, ¿no, Francisco? Así es, para que una persona con discapacidad pueda abordar el poder vivir de una forma independiente, se tiene que cumplir varios factores, ¿no? Uno es el que viva en un entorno que sea totalmente accesible, ¿no? Uno de los problemas que han salido a flote derivados del desarrollo de este proyecto es que hay una escasez de viviendas accesibles para las personas que necesitan accesibilidad a la hora de vivir, ¿no? En su vivienda, ¿no? Y claro, eso complica muchísimo cuando una persona pues quiere alquilar un piso, comprar un piso que tenga estándares de accesibilidad. Si no hay en el mercado o los pisos que hay en el mercado son de un precio muy por encima de la media norma habitual, pues claro, eso dificulta muchísimo
máximo que la persona con discapacidad pueda vivir solo. Pero con este proyecto lo que estamos también evidenciando es que con una persona con discapacidad, con los apoyos necesarios en función a su tipo de discapacidad y viviendo en un entorno que cumple unos estándares de accesibilidad que ya vienen marcados en una ley, pues puede vivir de forma independiente sin ningún problema. Francisco, porque ese es el objetivo, ¿no?, desde este programa piloto, de esta experiencia que, como nos decía Eduardo, tiene bueno, pues una fecha de caducidad, septiembre, de momento, por lo menos. Y claro, es como eso, experimentar para luego que esas personas pues puedan llevar a cabo su vida independiente pues en una vivienda que ellos, me imagino, que costeen y tal, ¿no? Bueno, pues es hacer algo tan natural como hemos hecho, ha hecho cualquier persona que no tenga discapacidad, ¿no? Pues muchas personas, antes de vivir definitivamente solos, pues han probado a vivir de forma independiente, cuando se han emancipado de su familia, de sus padres, lo han probado y han conocido qué es lo que van a necesitar para definitivamente dar el salto a vivir de forma independiente. ¿Qué ocurría? Que las personas con discapacidad física, pues esa oportunidad no la tenían, o la tenían en muy escasas, en muy pocos casos, ¿no? El hecho de probar qué es vivir en un piso que cumple unos estándares de accesibilidad, tener los apoyos de la asistencia personal y, en definitiva, experimentar tú mismo qué es lo que vas a necesitar para cuando quieras dar el paso de vivir de forma independiente. Pues voy a necesitar una vivienda que cumpla estas características. Voy a necesitar X horas de asistencia personal. Tengo que vivir en un entorno, pues en una zona, en un barrio, bueno, pues que haya un buen transporte público, que también sea accesible, porque yo pues a lo mejor trabajo, voy a mi gimnasio, realizo actividades en la vida civil, etcétera, ¿no? Entonces todas esas cuestiones tienes que probarlas para luego saber, cuando decidas dar el salto a vivir de forma independiente fuera de este proyecto, saber exactamente qué es lo que necesitas. Y todo esto es lo que están experimentando Nacho y Benito en este proyecto. Nacho, Benito, ¿qué tal la experiencia de compartir piso juntos? Nueva, totalmente nueva, pero bueno, de momento estamos muy bien. Benito. Satisfecho de haber compartido esta experiencia con él. Y preparado para la siguiente experiencia. Claro, estaba comentando con Francisco que, claro, el problema es, bueno, ahora estáis participando en este programa de Predif, pero claro, esto acaba y claro, cuando haya que buscar una vivienda, pues el problema es ese, ¿no? Que no todas las viviendas están adaptadas y que son bastante pocas, ¿no? Por decirlo así. Muy pocas. La idea es, después del proyecto, irte a vivir solo. Ya estamos buscando pisos y probando, pero realmente es muy difícil. Es muy difícil porque lo que queremos más o menos es entrar por ejemplo, desde la acera, desde el portal, hasta lo que es la vivienda, el piso. Muy pocas y muy caras, creo. Las que hay se pasan del precio, claro. Se pasan del precio. Entre alquiler, asistencia personal, gastos de la vivienda. Porque antes vivíais con vuestras familias. Sí. Claro, pero me imagino que las familias, pues claro, también los padres se van haciendo mayores y además ya no solo por eso, sino porque queréis, después de esta experiencia, ¿no?, llevar a cabo vuestro proyecto de vida independiente. Claro. Claro, o sea que lo ideal sería después encontrar algo que pudiera acompasarse. Pues no tenemos tiempo para más. Les decía yo antes de la entrevista que el tiempo se pasa volando. Me gustaría seguir hablando con vosotros, pero al menos hoy ya hemos dado unas pinceladas a ese proyecto que tenéis. Espero, eso, cuando acabe en septiembre, que podáis encontrar alguna vivienda, algo que se adapte a vosotros y que podáis venir a contarnos aquí que esta experiencia ha servido para algo y que estáis llevando a cabo vuestra vida independiente. Muchísimas gracias, Francisco, Nacho, Benito y Janis, por habernos contado vuestra experiencia. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir aquí en Está Pasando. Antes vamos a hacer una pausa para la publicidad. Recuerden que hoy es el Día del Consumidor y vamos a hablar de eso, de todos los derechos y reivindicaciones que se lanzan en el día de hoy, que los lanzan las asociaciones de consumidores. Lo dicho, una pausa y regresamos. Hasta ahora.
Día del Consumidor y hay muchas cuestiones sobre las que reclamar en un día como hoy. Y, por ejemplo, una se me está ocurriendo así, Eduardo, por ejemplo, los precios, que están como están. Por decir así, una al azar, ¿verdad? Hoy, 15 de marzo, es efectivamente el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Eso nos incluye a todos y es una jornada para reivindicar nuestros derechos. Las telecomunicaciones, los servicios energéticos centran buena parte de las quejas, pero Rebeca Miguel, delegada de la OCU en Castilla y León, buenas tardes. Seguro que la alimentación, ayer supimos que subió casi un 17%, también centra buena parte de las protestas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué reclama la OCU? Muy buenos días y muchísimas gracias por darnos cabida en esta 15 de marzo, Día del Consumidor. Efectivamente, ayer asistimos una vez más a una subida de la cesta de la compra. Están subiendo el azúcar, la leche, los huevos, el aceite, que son alimentos básicos para el consumo en todas las familias castellano-leonesas. Y es la razón por la que la Organización de Consumidores solicitamos que se acelere la ayuda de ese cheque de 200 euros para aquellas familias que ganen menos de 27.000 euros. Y además, la Organización de Consumidores solicitamos que se haga un esfuerzo por todos los que aparecen en la cadena alimenticia para que se reduzcan los precios de determinados alimentos básicos como son la carne y el pescado. Ya vimos en el mes de diciembre, tras una encuesta que hicimos desde la Organización de Consumidores, que 9 de cada 10 castellano-leoneses habían cambiado sus hábitos de consumo y ya no estaban comprando alimentos frescos debido al aumento del precio de los mismos, sino que estaban adquiriendo alimentos congelados o prefabricados. Rebeca, también el precio de la energía está empujando el IPC, la inflación, al alza. Me imagino que será otro bloque importante de reivindicaciones y de protestas de los usuarios y consumidores. Así es. De hecho, aprovechando el Día del Consumidor, desde la Organización de Consumidores queremos anunciar la 7ª compra colectiva de energía. Y con esta iniciativa lo que queremos hacer desde la OCU es ayudar a todos los consumidores a la reducción de sus facturas de gas y electricidad en estos momentos en los que estamos asistiendo a unas subidas exponenciales y a una incertidumbre que afecta a nuestros bolsillos cada día. La mecánica de esta compra colectiva es muy similar a las anteriores llevadas a cabo por la OCU. Hasta el día 27 de abril, todos los consumidores que quieran pueden apuntarse en la web www.quieropagarmenosluz.org y tras la subasta entre las empresas comercializadoras recibirán una oferta individualizada con el ahorro energético que se va a obtener. Bueno, pues seguro que hay mucha gente interesada. Una buena forma de celebrar este Día del Consumidor es apuntarse a esa lista. Gracias, Rebeca. Feliz día. Muchísimas gracias. Y a explicar las cosas así como hace Rebeca, a enseñar también se aprende. Más allá de estudiar magisterio, los alumnos de este grado tienen la oportunidad de ir probando cómo es eso de dar clase a los más pequeños. Estudiantes de la Escuela Universitaria Fray Luis de León participan hoy en unos talleres. Marta Caña, buenas tardes, para ir ejercitándose en esto de dar clase. ¿Qué tal, Edu? Muy buenos días. Pues así es, hoy nos colamos en una clase con los más pequeñitos. ¿Por qué? Porque hoy los profesores van a ser alumnos, pero alumnos de magisterio. Lucía, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿En qué consiste esta dinámica? Pues estamos llevando hoy a cabo unos talleres en los que trabajamos con los niños diferentes cosas, como por ejemplo en este caso la ejecución de la inteligencia, las emociones, o en otros talleres como los primeros auxilios o la música. Y bueno, pues creemos que es una dinámica muy chula, ya que los niños pues pueden llevar a cabo actividades, juegos y talleres y pasar una buena mañana. Y esto a vosotros también os ayuda porque hoy vais a ser maestros. Eso es, yo creo que es una actividad que nos ayuda un montón a tener contacto con los niños, a poder estar con ellos, a ver cómo se comportan en las aulas, y yo creo que es algo muy bonito para nosotros. Porque la teoría es una cosa, pero luego la práctica, cuando se juntan todos estos niños, es muy diferente, ¿verdad? Eso es, sí. Al principio te cuentan muchas cosas, pero ya el estar a cara con ellos, el trabajar con ellos es muy distinto, y yo creo que nos ayuda mucho de cara al futuro. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que van a hacer estos pequeños? Pues están trabajando con el semáforo de las emociones, en el que tienen que pintar un semáforo donde el color rojo representa parar, el amarillo pensar y el verde actuar. Y así pues que sepan cómo reaccionar en cada momento y en las aulas. Porque también es importante que no solo les eduquemos
en cosas como, por ejemplo, las matemáticas, la lengua, sino también en las emociones, ¿verdad? Eso es, en las emociones, en los valores y en cómo comportarse con la sociedad. Todo este taller, ¿cómo lo han desarrollado, cómo lo han pensado para luego, bueno, llevarlo a cabo? Pues nos hemos hecho muchas reuniones, hemos tenido que realizar muchos talleres, pero yo creo que cada uno nos hemos dividido muy bien el trabajo. Yo creo que todos los talleres les van a aportar algo y yo creo que va a ser algo que van a recordar. Además son niños de coles diferentes, que eso también se tiene que notar, ¿verdad? Sí, están 2 coles mezclados en cada taller y vienen varios niños de cada uno de ellos y bueno, también es bonito que se conozcan entre ellos y que puedan hacer dinámicas juntos. Bueno, pues yo como veo que están muy concentrados, no quiero molestar mucho más, Edu, así que voy a ver si también ahora hago yo un semáforo de las emociones y te lo llevo luego, ¿vale? Y comprobamos de qué color están hoy. Gracias, Marta, buenas tardes. Otra realidad mucho más dura a la que acercarnos es la de las personas que viven en la calle y que para casi todos pasan desapercibidas. Hacemos como que no están. Uno de los encargados de ponernos frente a estas personas sin techo es Daniel Landa. El periodista palentino presenta hoy en su tierra el documental que ha dirigido sobre ellos Lola Rebolleda, buenas tardes, que se titula Invisibles. Es nuestro palentino, nuestro castellano y leonés más internacional, siempre nos descubre lugares muy lejanos, realidades muy distintas, pero en esta ocasión Daniel Landa ha puesto el foco sobre una realidad más cercana, pero también muy desconocida, como está lo primero. Pues muy bien, encantado. Siempre que vengo a Palencia, pues estoy encantado. Juega en casa hoy, ¿no? Sí. Aquí donde uno tiene las raíces viene siempre con mucha paz, mucha tranquilidad, o sea que encantado. Ha venido a presentar, como decía, su último trabajo, ese Invisibles, bueno, que nos hace mirar, como decía Daniel, una realidad que tenemos muy cerquita, pero bueno, pues el nombre del trabajo lo dice, ¿no? Claro, porque al final son realidades con las que convivimos y al normalizarlas nos olvidamos de que están ahí incluso, ¿no? Este es un documental que ha tenido lugar en mi ciudad de adopción, que es Madrid, y aborda el tema de las personas sin hogar, que hay casi unas 2.000 en la capital, ¿no? Pero la pobreza, por desgracia, es un tema muy extrapolable, ¿no? Y a veces son muchos, pero claro, están muy difuminados en una sociedad mucho más masiva y entonces nos olvidamos, los dejamos de ver. Y este es un documental que no intenta combatir la pobreza, sino que intenta combatir la indiferencia de alguna manera, ¿no? Para que nos fijemos, para visibilizar esta realidad. Nos decía en la presentación que no tuvieron ningún problema a la hora de grabar ese documental, al contrario, había gente que estaba deseando abrirse porque también están marcados a veces por una soledad, ¿no? Sí, la soledad al final es el final del camino de vidas muy difíciles, ¿no? Donde uno pues al final acaba durmiendo en un banco, en una plaza en Madrid y eso lleva a la soledad. Incluso, bueno, pues en muchos casos entre ellos, ¿no? Hay cierto hermetismo, ¿no? Lo cual, la verdad, para los que grabamos el documental, para todo el equipo, que al final te implicas porque estás durante días hablando con personas que te cuentan historias muy profundas, muy íntimas, muy duras, ¿no? Pues te das cuenta de que lo que esperan es que alguien les dé los buenos días, las buenas noches, se les acerque, les pregunte a alguien cómo están, ¿no? Por eso sorprende cuando dice, joder, te lo cuentan muy fácilmente. Y digo, claro, es que normalmente no les preguntan cómo están, pero cuando les preguntan te responden, ¿no? Y están deseando hacerlo y están deseando de alguna manera gritar que forman parte de la sociedad, que están ahí, ¿no? Como decía uno de los protagonistas, que somos personas, no somos muebles, ¿no? Además, también, como nos decía Daniel, es una cosa que, bueno, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? La vida te da un giro, te manda a la calle y por eso, bueno, pues hay que tener en cuenta también esa otra realidad. Sí, las causas son mucho más diversas de lo que uno puede pensar, ¿no? Uno siempre asocia el tema del sinhogarismo a las adicciones, por ejemplo, pero hay otros muchos casos. Hay personas que tienen un trabajo. Recuerdo una de las personas del documental trabajaba en una agencia de seguros, ¿no? Y un día pues se hartó, se cansó de cierto ritmo, de ciertos parámetros vitales y acaba en la calle, ¿no? Otra persona, pues una persona de éxito que había sufrido previamente, le faltaba una pierna, pero se había convertido en un referente, en un símbolo, ¿no? Y a lo mejor murió de ego por eso. Entonces, la vida de cada persona es una montaña rusa. Y nosotros tendemos a pensar que el camino es siempre bastante recto.
Y no es así, y a cualquiera le puede pasar que en un momento dado pues esa montaña rusa nos lleve al vértigo de la pobreza y nos despertemos un día en la calle, ¿no? Y hay que estar alerta y saber empatizar con aquellos a los que les ha pasado, porque podría ser tú, podría ser tu hermano, podría ser tu padre. Esa mirada, esa realidad se estrena este domingo en Palencia. Aprovechamos para que nos vengan a visitar y además el 50% de lo recaudado en cada entrada pues va a Cáritas Diocesana aquí en Palencia, que bueno, pues la misma labor que hace a lo largo de toda España, ¿no? de ayudar a esas personas sin hogar a integrarse de nuevo a la sociedad. Claro, al final este es un proyecto solidario, no puede ser de otra manera, y contando con Cáritas nosotros, por supuesto, pues también cedemos esa parte de la recaudación, y la Diputación también contribuye un poco pues para que esta entrada sea una entrada que aporte además, ¿no? Y que sea Cáritas quien gestione, ¿no? Dónde va bueno, pues esa recaudación. Nos parece que es coherente y que es necesaria, así que encantados también de poner nuestro granito de arena ahí. Pues Daniel Landa, como siempre, un placer hablar con usted, un placer escucharle, este palentino que siempre nos hace vivir diferentes aventuras, conocer distintas realidades, y en esta ocasión una invisible que tenemos además muy cerquita de nuestra casa. Pues aprovechamos, Lola, gracias, para ir a Palencia este fin de semana y verlo. O también a Segovia. Hoy hemos conocido allí, en la capital del acueducto, la nueva imagen de promoción turística de la ciudad, con el acueducto claro y el atardecer segoviano como protagonistas. Segovia se vive es el nuevo eslogan de la marca que muestra la ciudad como destino de calidad y donde vivir experiencias únicas. El vídeo va a circular en redes sociales para llegar a un público más variado. Descubrir nuevos caminos. Vamos, no pueden decir que no promocionamos la comunidad. Damos una de ideas y de planes. ¡Hombre! La Costrada, que está pendiente. Hombre, Segovia, por Palencia. supuesto. ¿Ves? Ya 3 planes en nada, en un minuto. Y estamos a miércoles. Y que nos vamos, porque son ya y 25. Nos tenemos que marchar, pero a las 12:30 estamos aquí como clavos. A partir de mañana, ya saben, otra cita con Está Pasando. Hasta mañana. Que disfruten. Adiós.